Muy bien, pues hola a todos, es un gusto nuevamente poder saludarles en este auditorio a cada uno de ustedes y a todos los que nos visitan en alguno de los campus, bienvenidos, gracias por estar allí también, y a los que nos siguen online, pues gracias por seguirnos semana a semana, y ojalá un día podamos tenerlos aquí de manera presencial y poder estrechar su mano, así que sean todos bienvenidos. Pues hoy quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de uno de los 12 escritos de los profetas menores, y son 12 profetas menores, y se les llama así no porque su mensaje no sea importante, sino porque su contenido es menor comparado con el de otros profetas. Y algo interesante de los profetas menores es que son un conjunto de libros que están al final del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento. Y algo interesante de los profetas menores es que regularmente los pasamos por alto, es decir, no los leemos regularmente, y una de las razones es porque su mensaje puede ser un poco confuso o difícil de entender. Si tú lees los profetas menores, te vas a dar cuenta que ellos nos hablan de injusticia, nos hablan de infidelidad de parte del pueblo hacia Dios, nos hablan de pecado, nos hablan de juicio, nos hablan de restauración, y a veces puede ser un poco difícil o confuso de entender. Pero quiero que sepan que el mensaje de los profetas menores sigue siendo tan importante y aplica para nosotros tanto como fue importante, y Dios tenía una palabra para su pueblo cuando este mensaje fue dado. Y si tú eres un seguidor de Jesús y tienes ya tiempo siguiendo a Jesús, probablemente has escuchado un mensaje de parte de los profetas menores, específicamente del libro de Joel, desde el que yo voy a hablar el día de hoy. O si ya tienes tiempo explorando la fe, tal vez has escuchado un mensaje del libro de Joel. Y lo que pasa es que regularmente cuando se habla del libro de Joel, se enfoca en la parte profética, los hechos, los acontecimientos hacia el futuro, y dejamos de un lado la parte histórica. Y regularmente cuando esto sucede, perdemos de vista lo que Dios tenía para decirle a su pueblo. Así que hoy yo los quiero invitar a explorar juntos lo que Dios está tratando de decir al pueblo de Israel y lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Y lo primero que quiero que sepan es que Joel vivió en una época donde todo estaba mal en Israel. La política iba mal, la salud estaba mal, la economía estaba mal, había un montón de disturbios y problemas. Acababa de pasar una plaga que devastó todo, como vamos a ver a continuación. Todo estaba mal. Y Joel escribe, Dios le habla y escribe al pueblo, a su pueblo en medio de todo esto, y Joel lo hace para diagnosticar el problema. Y lo que Joel les dice al pueblo de Israel es: ustedes piensan que hay muchas cosas que están mal, que son muchos los problemas, pero solo hay una cosa que está mal. El problema es solamente uno. Y esto me recuerda la historia de un hombre que fue al doctor y llega con el doctor y le dice: doctor, me duele todo el cuerpo. Y el doctor le dice: a ver, dígame dónde me duele. Y dice: me duele la cabeza, doctor, me duele el hombro, el pecho, la rodilla, todo me duele, doctor. El doctor se le queda viendo y le dice: señor, usted tiene dislocado el dedo. Y muchas veces así somos. Pensamos que vemos que todo está mal en nuestra vida, que las cosas no están funcionando, y tratamos de buscar el problema, cuando realmente solo una cosa es la que está mal en nuestras vidas. Y Joel comienza describiendo una gran plaga de langostas. Vayan conmigo, ahí está en pantalla lo que dice Joel en capítulo 1, verso 4. Lo que dejó el enjambre de langostas lo comió la langosta grande. Lo que dejó la langosta grande lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la langosta pequeña lo comió la langosta joven. Y está hablando de una plaga de langostas. Obviamente esto puede ser difícil de entender para nosotros porque no lo hemos experimentado. Una plaga de langostas. Las mamás han experimentado una plaga de piojos, ¿verdad? Una plaga de cucarachas, pero una plaga de langostas ninguno de nosotros. Pero para que tengan una idea,
de cómo es una plaga de langostas. En el año 2020, una plaga invadió severamente Kenia, en el este de África, y arrasó con todo. Un enjambre cubrió más de 2.400 kilómetros cuadrados, imagínense nada más. Y se estima que en un solo enjambre había entre 100,000 millones y 200,000 millones de langostas, y prácticamente hicieron bastante daño en el Cuerno de África. Y se estimó que un solo enjambre podía consumir en un solo día lo equivalente a 80 millones de personas. Y se dice que un enjambre como este podía viajar hasta 150,000 kilómetros en un solo día, arrasando con todo lo que está a su alrededor. Cuando las langostas se acaban el alimento, se vuelven desesperadas. Entonces comienzan a invadir las casas, comiéndose la madera, comiendo la tela, las telas, simplemente arrasan con todo. Podemos decir, y no sé si los líderes de los jóvenes estarán de acuerdo conmigo, o las cocineras, pero podemos decir que son como los jóvenes en el campamento, simplemente arrasan con todo y no dejan nada. Y Joel usa esta plaga de langostas como una ilustración de su pecado y también como una advertencia del futuro juicio de Dios. Y lo que está diciendo Joel es lo siguiente: al igual que una plaga de langostas, el poder devastador del pecado destruye todo gradualmente a su paso. Todo lo contrario, cuando tú y yo vivimos según los principios y los mandamientos de Dios, nuestra vida comienza a florecer. Y esto lo podemos ver en el relato de la creación. La tierra comenzó como algo caótico, una masa oscura, informe. Y en Génesis capítulo 1, verso 2, la palabra de Dios dice que entonces Él habló su palabra y trajo orden y trajo belleza en medio de todo este caos. Y podemos ver que esto es lo que pasa en nuestras vidas cuando la palabra de Dios llega a nosotros. Obviamente todo lo contrario con el pecado. El pecado deshace la creación de Dios. El pecado sumerge nuestras vidas nuevamente en la oscuridad. Y podemos ver esto en la historia de las 10 plagas. No solamente nos muestran el poder de Dios a Egipto, mostrando su poder de Dios y a todo el mundo, sino que nos ilustran lo que el pecado a través del faraón le estaba haciendo a su pueblo. Y Joel usa la plaga de langostas como una ilustración para mostrarle al pueblo lo que el pecado le hace, el poder devastador del pecado. Y también Joel usa la plaga de langostas como una advertencia de un juicio mucho más terrible que las langostas. Y básicamente lo que está haciendo Joel es profetizando y diciéndoles esto al pueblo: si ustedes no se vuelven a Dios, si no se arrepienten de su pecado, Él va a traer un ejército. El ejército de Babilonia va a venir y como una horda de langostas los va a conquistar y va a traer juicio a sus vidas. Mira lo que dice, lo podemos ver en Joel capítulo 1, verso 6. Dice: una nación ha invadido mi tierra, poderosa e innumerable, tiene dientes de león, colmillos de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló y las derrumbó, dejando blancas sus ramas. Antes de su llegada, el país se parece al jardín del Edén. Después queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles. Al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación para la batalla. Y eso es lo que está diciendo Joel: si ustedes no se vuelven a Dios de sus pecados, de su manera de actuar, Dios va a traer juicio sobre ustedes. Y Joel en este pasaje está describiendo lo que los teólogos llaman la ira activa y la ira pasiva de Dios. Y él está mostrando cómo estas dos, la ira activa y pasiva, trabajan juntas para mostrar la justicia y la santidad de Dios. ¿Qué es la ira pasiva de Dios? Bueno, la ira pasiva de Dios es que Dios no siempre actúa de inmediato cuando hay pecado, sino que retiene su juicio, es paciente reteniendo su ira, dándonos tiempo para arrepentirnos. Y la ira activa de Dios es cuando Dios juzga el pecado de manera directa. Y en su ira activa, Dios extiende lo que de antemano nosotros ya hemos elegido para nosotros mismos.
Les voy a dar un ejemplo de esto. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecan, Dios los expulsa de su presencia. Pero antes de que Dios los desterrara del jardín, ellos ya habían decidido esconderse de su presencia. Si lees la historia, te darás cuenta de esto. Lo podemos ver también en la historia de las 10 plagas. En las escrituras nos dicen que Dios endureció el corazón de Faraón para que no creyera. Pero esto no sucedió sino hasta después de que el Faraón hubiera tenido varias interacciones con Dios a través de Moisés. Dios permitió esto. Ahora, otra forma, la máxima manifestación de la ira de Dios es el infierno. Y el infierno es una extensión de la ira pasiva de Dios. Y Jesús nos habló de esto. Solo que nosotros cuando lo leemos como que nos perdemos de los detalles, porque Jesús habla con metáforas judías que son desconocidas para nosotros. Pero mira cómo lo dijo Jesús. Él dice: el gusano que no muere, hablando del infierno. Y nos está dando una imagen de una conciencia que continuamente está siendo atormentada por la culpa y el arrepentimiento de haber rechazado a Dios. Jesús habla del infierno como tinieblas exteriores, y es una imagen que simboliza la separación definitiva de Dios, quien es la luz, y quedamos abandonados a la oscuridad, la soledad y la desesperación. Jesús habla del infierno como el crujir de dientes, y es una expresión que denota un intenso sufrimiento, mezcla de dolor, rabia y desesperación. Jesús habla del infierno como el fuego eterno, un castigo que no termina, y la agonía de haber rechazado a Dios. El infierno es la máxima manifestación de la ira pasiva de Dios. Ahora, el infierno es la plenitud de decirle a Dios que se vaya de tu vida. C.S. Lewis dijo: al final de todo, o le decimos a Dios, hágase tu voluntad, o Dios nos dice a nosotros, hágase tu voluntad. En este sentido, el infierno es la plenitud de decirle a Dios que se vaya de nuestra vida, que se haga nuestra voluntad. Y lo siguiente que dijo C.S. Lewis nos ayuda a entender la ira de Dios. Está en pantalla. El pecado es como el cáncer, nunca deja de crecer y vivimos para siempre. Sabes, hay muchas cosas en nuestra vida por las que no vale la pena preocuparnos, porque solamente vamos a vivir 70 u 80 años, así que no vale la pena preocuparnos. Por ejemplo, es que soy impaciente. Bueno, pues échale ganas, pero no te preocupes tanto. Probablemente soy olvidadizo. La suegra se mudó a vivir conmigo. ¿Qué importa? Son 70 u 80 años, pasan rápido. Pero imagina que algo como el enojo, los celos o la envidia nunca se detuvieran y siguieran creciendo y siguieran molestándote por toda la eternidad sin detenerse. Eso es lo que la Biblia llama el infierno, un lugar de sufrimiento y dolor que no terminan jamás. Ahora, piensen en esto. El infierno no solo es un castigo, el infierno es la consecuencia de estar separados por Dios, de Dios, sin descanso ni alivio. Quiero que te lleves esto a tu casa y piensa en ello, por favor. Dios no destruye, el pecado destruye. Dios no destruye, el pecado destruye. Y cuando tú y yo entendamos esto, cuando tú entiendas esto, comenzarás a ver todas las cosas difíciles que llegan a tu vida como una plaga de langostas. Comenzarás a verlo como expresiones del amor y la misericordia de Dios, tratando de hacer que regreses de ese camino hacia donde te está llevando el pecado antes de que sea demasiado tarde. Mira lo que está en pantalla. Dios, en su amor y misericordia, usa las consecuencias dolorosas de nuestro pecado para despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Esa es la ira pasiva de Dios. Nos está dando tiempo de arrepentirnos. Y esto es el mensaje que Dios le estaba dando a su pueblo Israel. En el 2015, un sitio web llamado Ashley Madison, que era una plataforma dedicada a facilitar citas extramaritales, obviamente a personas casadas, obviamente estaban promoviendo el adulterio. Y ellos tenían un eslogan que decía, la vida es corta, ten una aventura.
Y este tipo de plataformas y con su eslogan sedujeron a millones de personas. Y bueno, y probaron esta plataforma. Pero en el 2015 este sitio fue hackeado y los datos y secretos personales de 37 millones de suscriptores fueron revelados. Ya te imaginas lo que pasó. Esto fue completamente devastador: matrimonios rotos, marginación social, incluso suicidios. Y un líder cristiano que fue expuesto en este escándalo, él dijo lo siguiente: perder mi ministerio fue malo, pero me impidió perder cosas mucho peores como mi matrimonio y mi alma. Una extensión de la ira pasiva de Dios, reteniendo su ira, dándonos tiempo del arrepentimiento. La pregunta es: ¿te está pasando algo como esto? Tal vez sientas que las langostas están en tu vida y están carcomiendo cada parte de tu vida. Tal vez estás tratando de ahorrar dinero, pero Dios sigue permitiendo que cosas sucedan. Tal vez estás tratando de ser mejor en tu matrimonio, pero siguen surgiendo nuevos conflictos. Tal vez estás probando nuevas estrategias para ser feliz, para alcanzar la plenitud con cosas, con personas, con experiencias, y simplemente no sucede porque al final de esas experiencias todo es una felicidad superficial. Déjame decirte algo: Dios está tratando de despertarte. Y el origen de ese problema no se encuentra en lo horizontal, es un problema vertical. Solo una cosa está mal y Dios seguirá enviando langostas a nuestras vidas en su amor y misericordia. Así que no te sorprendas si tu mundo se sigue desmoronando, si las langostas están allí molestando y haciendo su desastre, porque para que Dios haga un nuevo ser, tiene que derrumbar todo lo que es viejo. Y si probablemente o llegaste, mira, estamos encantados de que estés aquí, porque nuestra misión es conectarte con Jesús y que descubras los propósitos de Dios para tu vida. Y esto que te estoy compartiendo es parte de ese propósito, un propósito eterno. Va más allá que lo físico, lo terrenal que podamos experimentar en esta tierra. Es un propósito eterno, es tu alma, y estamos contentos que estés aquí. Pero si llegaste a la iglesia buscando que Dios arregle un área de tu vida, algo que está mal, que te dé una enderezada, una pulida, una capa de pintura moral, déjame decirte lo siguiente: Dios no solo quiere enderezar, Dios no solo quiere pulir, Dios no solo quiere pintar lo viejo, Él quiere convertirte en una nueva persona. C.S. Lewis lo expresó y lo resume de la siguiente manera, está en pantalla: muchas personas acuden a Dios porque se dan cuenta de que su casa se ha derrumbado y necesitan que Dios la arregle. Y al principio se puede entender lo que está haciendo: está arreglando los desagües y deteniendo las goteras en el techo. Sabías que había que hacer esos trabajos y por eso no te sorprende. Pero entonces comienza a golpear la casa de una manera que duele abominablemente y no parece tener ningún sentido para ti. Y te preguntas: ¿qué está tramando? La explicación es que está construyendo una casa muy diferente de la que pensabas. Está levantando una nueva ala aquí, colocando un piso adicional allí, subiendo unas torres, haciendo patios. Creías que te estaban convirtiendo en una casita decente, pero Él está construyendo un palacio. Él tiene la intención de venir y vivir en ella Él mismo. Muchas veces nos contentamos con pequeños cambios en nuestra vida, pero Dios tiene mucho más para ti, y Él va a destrozar y Él va a derribar todo lo que no le guste. Por eso sigue permitiendo langostas en nuestra vida, langostas para que te despierten. La pregunta es: ¿dónde te está sucediendo esto? ¿Hay algo en nuestra vida, hay algo en tu vida que le estás pidiendo a Dios que lo quite? ¿Que ya no quieres esas langostas? Quizás deberías darte cuenta que Dios está tratando de enviarte una advertencia a través de ello: su gracia, su amor y su misericordia. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Mira lo que Dios quiere. Joel capítulo 2 verso 12: ahora bien, afirma el Señor,
vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Y quiero que notes lo siguiente: el tipo de arrepentimiento que Dios pide es uno que surge del amor, uno que surge del amor. Uno que proviene de un corazón que está quebrantado por lo que yo le he hecho a Dios a causa de mi pecado. Porque cuando lo que me molesta de mi pecado es lo que me causó, lo que me hace sentir la culpabilidad y la vergüenza, entonces mis resoluciones de cambiar son de corta duración. Y volvemos nuevamente a lo mismo. El tipo de arrepentimiento que Dios está pidiendo es uno que surge del amor. Y en mi experiencia personal se los digo, son esas áreas en las que mi corazón pecó y rompió el corazón de Dios y lo lastimó, y que yo expulsé su presencia de mi vida. Esas son las áreas de arrepentimiento que realmente me han cambiado. Mira la siguiente frase en pantalla: cuando no amamos a Dios realmente, no podemos arrepentirnos de verdad. Ahora, antes de continuar, probablemente te estás preguntando, bueno, ¿y dónde está la conexión con el ayuno? Dice, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos y lamentos, rásguense el corazón y no las vestiduras. ¿Dónde está la conexión con el ayuno? Bueno, primero que nada, el ayuno no se trata de ganar el favor de Dios. Los musulmanes buscan ganar el favor de Dios a través de su mes sagrado llamado Ramadán. Quieren ganar el favor de Dios. Pero el favor de Dios no se puede ganar, porque eso va en contra de lo que es el evangelio verdadero. El ayuno no gana el favor de Dios, sino el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es lo que gana nuestro favor con Dios. El ayuno no es un intento de ganar el favor de Dios, sino una expresión de anhelo por el Dios que nos ha dado su favor en Cristo Jesús. A esto es lo que es el ayuno. En el ayuno tú y yo decimos, Dios, necesito más de tu poder, necesito más de tu presencia, necesito tu poder en mi familia, en mi vida, en mi comunidad, en mi iglesia. Y mi corazón está roto por no tenerlo. Necesito tu poder y tu presencia. Dios, las cosas no están bien. Nada está bien en mi vida. Y lo que necesito no es más dinero, no necesito un mejor carro, no necesito que cambies mi matrimonio, no necesito ayuda económica, no necesito un buen jefe, no necesito el favor de nadie. Lo único que necesito, Dios, es tu presencia y tu favor en mi vida. Y lo quiero incluso más que la comida. Con el ayuno dices, Dios, que mis hijos se rindan completamente a ti. Y eso es lo que más quiero en mi vida. No me importa lo demás, Dios. Hoy yo te busco, quiero tu presencia y tu poder. Quiero que mis hijos sean para ti más que la comida. Cuando tú y yo ayunamos y como iglesia decimos, Dios, nuestro corazón está roto por la cantidad de personas en la comunidad que no te conocen. Dios, nuestro corazón está roto, Dios, por la cantidad de familias que se están separando, Dios, por la cantidad de injusticia que hay en nuestra ciudad o en nuestro estado o en nuestro país, Dios. Y nuestro corazón está roto, Dios, y queremos tu presencia y queremos tu poder más que la comida. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos y lamentos. Busquen mi presencia. De hecho, tenemos un día de ayuno al mes y te animo a unirte como iglesia. Mira la siguiente frase: la presencia y el poder de Dios fluyen a través de un arrepentimiento que crece del amor por Él. No podemos arrepentirnos si no entendemos el amor de Dios. Y si tú en este punto dices, ¿sabes qué, Bené? Siento que he perdido ese sentimiento de amor por Dios. Y te estás preguntando, ¿cómo vuelvo a amar? ¿Cómo lo vuelvo a experimentar? ¿Cómo lo soluciono? Yo te diría, una de las cosas que yo te recomiendo es que leas Oseas. Leas Oseas, el primero de los profetas menores en la lista. Léelo. Cuando lo leas, allí vas a ver el amor de Dios por ti, buscándote fielmente una y otra vez, a pesar de nuestra infidelidad. Y cuando abraces ese amor, vas a poder entender el arrepentimiento, la gracia y la justicia de Dios, y vas a buscar su presencia. Joel capítulo 2 verso 13 dice: vuélvanse al Señor su Dios por ser quien es, porque Él es, piensa en este amor, misericordioso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor,
cambia de parecer y no castiga. Comprender el amor de Dios por nosotros produce amor a Dios en nosotros. Y cuando tú y yo experimentemos, cuando tú y yo pues sí, experimentemos el amor de Dios completamente, la gracia y la misericordia de Dios, eso va a producir que tú y yo aprendamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Vuélvanse a mí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Mira lo que Dios promete, cómo Dios responde. Joel capítulo 2, verso 14. Vuélvanse a mí de todo corazón. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje detrás de sí una bendición. Dios quiere darte una bendición. La bendición de su gracia y la bendición de su misericordia. La bendición de su gracia es retener su ira justa que nosotros merecemos. Eso es misericordia. Y la bendición de la gracia de Dios es extendernos su bondad, una bondad que no merecemos. Te lo explico de la siguiente manera. Si tú entras en mi casa y robas mis cosas y yo te atrapo con las manos en la masa, pero en lugar de hablar a la policía te extiendo misericordia. No le voy a hablar a la policía, no te voy a dar lo que te mereces. Y me entero de que estás haciendo esto porque tienes una gran necesidad. Entonces yo voy a mis ahorros y saco 10,000 pesos, 20,000 pesos y te los doy para que arregles tu necesidad. Hacer eso es darte gracia. No solo te estoy negando lo que tú mereces, sino que te estoy dando también privilegios, te estoy dando bondad y privilegios que tú no te mereces. Eso es la gracia. Escucha esto, Dios no solo quiere protegerte de su ira, sino que quiere devolver bendición y prosperidad a tu vida. Joel capítulo 2, verso 19. Y respondió el Señor: miren, enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente ¿qué? Satisfechos. Eso habla de contentamiento. Y el contentamiento es uno de los dones celestiales más grandes que podemos recibir. Estar contento con lo que tenemos, estar contentos con lo que vamos logrando. ¿Acaso no es lo que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos? No necesitas un iPhone nuevo, no necesitas ese tipo de ropa, no necesitas ir a ese lugar para ser feliz, porque entendemos que la felicidad nada tiene que ver con las cosas, es una cualidad del carácter, nada tiene que ver con las posesiones. Es lo mismo que Dios quiere darnos, su bendición, hasta que estemos completamente satisfechos. Y escucha esto, a veces Dios te bendecirá con cosas. Y otras veces Dios te dará mayor contentamiento con las cosas que tienes. A veces Dios te bendecirá en medio del dolor o quitándote el dolor, quitándote el problema. Y otras veces Dios te bendecirá con alegría y paz en medio del dolor. A veces Dios te va a bendecir arreglando tu matrimonio, Dios te va a bendecir devolviéndote tu salud, Dios te va a bendecir arreglando los problemas financieros, los problemas relacionales, Dios te va a bendecir mudando a la suegra lejos, como sea. Pero otras veces simplemente lo va a hacer dándote su paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice en el capítulo 2, verso 25. Yo los compensaré a ustedes. Habla de cuando se vuelvan, cuando busquen su presencia y se arrepientan de sus pecados. Dice Joel: yo los recompensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Esto es la gracia de Dios. Y Él restaurará todo lo que el pecado ha destruido en nuestras vidas. Lo relacional, puede ser lo financiero y lo emocional. Él quiere y Él puede restaurar. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Job. En la historia de Job podemos ver cómo él perdió todo. Perdió las riquezas, perdió la familia, perdió la salud. Y al final Dios le restauró 7 veces más todo lo que había perdido. Y a veces experimentarás eso en la tierra. Dios te restaurará todo lo que has perdido a causa del pecado, de las langostas, todo lo que devoraron en tu vida. Pero otros aspectos
no los experimentarás hasta que llegues a la eternidad. Y eso también es la gracia y el favor de Dios, que te va a dar su paz, su alegría, su contentamiento, su gracia poderosa, su misericordia. Pero sabes que cuando llegues a la eternidad, todo será completamente diferente. Dios hace eso también. La pregunta es, ¿qué ha destruido el pecado en tu vida? ¿Qué decisiones has tomado que han traído dolor a otras personas? ¿Qué ha destruido el pecado en tu vida? Dios dice, vuélvete a mí y yo restauraré los años que se han comido las langostas. Tu vida no ha terminado. Si regresas a Dios, Él promete que todo lo que pasaste será absorbido por su bondad. Si regresas a Dios, Él promete que todo lo que pasaste será absorbido por su bondad. Mira cómo lo dice en el verso 28 del capítulo 2. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. Escucha, Pedro dice que esto se cumplió en Hechos capítulo 2 y nos dice que el Espíritu Santo vino a nosotros y ahora esa es una nueva experiencia de la presencia de Dios, cosa que otros que anhelaban la venida de Jesús no experimentaron, como la presencia del Espíritu de Dios las podemos experimentar nosotros. Y el Espíritu de Dios en nosotros es mejor que cualquier bendición o regalo terrenal, porque te puede dar la paz, porque te puede dar el gozo, porque puedes experimentar la llenura del amor de Dios. Y si tú eres un seguidor de Jesús y le has entregado el señorío de tu vida a Cristo, entonces el Espíritu que creó el universo y el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti. Y quiero que mires al compañero tuyo que está a tu lado, y quiero que sepas que si esa persona a tu lado ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, Él tiene el mismo Espíritu en él. Y dices, pastor, pero no parece. Tú tampoco pareces. Pero el creador de las galaxias amaba suficientemente a esa persona como para fundirse con él permanentemente. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu. Y Dios tiene un trabajo para nosotros. Y mira lo que dijo Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. Cuando tú y yo hayamos experimentado lo que dice Joel capítulo 2, no vamos a poder callarnos. Simplemente seremos testigos. No podemos callar. Esto es lo que hacen los enamorados, ¿sí o no? No pueden callar de lo fabuloso, de lo grandioso que es su enamorado, su enamorada, y se lo hablan a todo mundo. Incluso llegan a ser muy molestos y simplemente no pueden evitarlo. No pueden callar. Tengo un cuñado y no iba a poner su foto, pero pues todos se van a dar cuenta, es con el único que interactúo. Pero mi cuñado, siempre que va a jugar su equipo favorito, dice: hoy juega papá, cuñado, y me manda mensajes y hoy juega papá. Y se emociona cuando va a jugar su equipo, simplemente no puede evitarlo. Dios no solo te restaura para que te sientas mejor, quiere que seas su testigo. Y el Espíritu de Dios nos ayuda con esto. El libro de Joel comienza Dios hablando lo siguiente: cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. La pregunta es: ¿está el Espíritu de Dios en esta iglesia? ¿Se lo estamos contando a nuestros hijos? ¿Se lo estamos contando a los demás? Esto es lo que Dios quiere darnos: misericordia, gracia, bendición, restauración, presencia y poder para dar testimonios.
Si en este punto te estás preguntando, bueno, ¿y qué le pasó a toda la ira que Dios tenía contra el pecado? Ese juicio que Dios traía. Joel nos habla de esto como el día del Señor, el día que Dios derramará su juicio sobre el pecado. Joel capítulo 2, verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hasta que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pablo dice que esto se cumplió en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, el sol se oscureció, las langostas de la ira de Dios devoraron su cuerpo y él fue al exilio de la ira de Dios por nosotros. Y Pablo dice que Jesús tomó el juicio, la ira de Dios, el día del Señor en sí mismo, para que nuestro día del Señor solo fuera vida y resurrección. Y Pablo dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El primer sermón predicado después de la resurrección fue sobre Joel. Pedro citó el texto de Joel y mira cómo lo dijo. Hechos 2:17. Derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Y el mensaje básicamente es esto lo que estaba diciendo. El poder y mi presencia están disponibles para ti. Solo tienes que pedirlo. Solo tienes que pedirlo. La ausencia de la presencia, el poder y la bendición de Dios en nuestras vidas no tiene nada que ver con su falta de voluntad. Es nuestro pecado. Isaías lo dice de la siguiente manera: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Cuánto deseamos tú y yo la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia? Lo vamos a demostrar con nuestro arrepentimiento y ayuno desconsolados, según lo que está diciendo Joel. ¿Sabes? Muchas cosas están mal en nuestra vida, muchas cosas están mal en nuestra comunidad, están mal en nuestro país, muchas cosas están mal. Pero solo hay una cosa que está mal, y es que nos hemos alejado de Dios y ya no le hemos buscado. Y los problemas actuales son la realidad evidente de habernos alejado de Dios. El pueblo de Israel estaba tratando de encontrar cuál era el problema. Estaba buscando qué es lo que causa todos estos males. Estaban buscando solución. Y en medio de todo ese mal llega Joel y les da una palabra de parte de Dios y les dice: solo una cosa está mal. Ya no buscan a Dios y ya no aman a Dios. Vuélvanse a Él de todo corazón, con ayuno y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Que su demostración de amor a Dios no solamente sean apariencias externas, que sea algo más genuino. Vuélvanse a Dios. Ese es el mensaje que Dios le está dando al pueblo de Israel y que aplica para cada uno de nosotros. Quiero terminar orando y dándote unas preguntas para que reflexiones. Y te voy a pedir que cierres tus ojos y pienses en estas preguntas. ¿Hay alguna langosta en tu vida actualmente, una situación dolorosa o pérdida que Dios podría estar usando para llamar tu atención y llevarte a reflexionar sobre tu relación con Él? ¿Has confundido las consecuencias de tus decisiones con simple es mala suerte, las cosas no están saliendo, en lugar de verlas como una oportunidad para volver a Dios y experimentar su restauración? Tu arrepentimiento ha surgido realmente del amor por Dios y de un corazón quebrantado por nuestro pecado, lo que nuestro pecado le causa a Él, o solo el deseo de evitar las consecuencias negativas. ¿Qué vamos a hacer esta semana, este mes, a partir de hoy, para buscar la presencia y el poder de Dios? ¿Confías en que Dios puede restaurar lo que el pecado ha destruido en tu vida? ¿Y estás dispuesto a volver a Él de todo corazón para experimentar su misericordia, gracia y contentamiento? Dios dice: vuélvanse a mí de todo corazón.
y en su amor y misericordia nos extiende perdón. Dios, reconocemos que muchas veces hemos permitido que el pecado devaste nuestras vidas como una plaga de langostas, alejándonos de tu presencia y de tu propósito. Hoy escuchamos tu llamado, Dios, a volvernos a ti de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, no solo con gestos externos, sino con un arrepentimiento sincero que brote del amor y del dolor de haberte ofendido. Quita de nosotros, Dios, ese corazón de piedra y danos un corazón sensible, humilde y dispuesto a obedecerte. Que tu Espíritu Santo nos impulse a buscarte más que cualquier otra cosa, a desear tu presencia y tu poder en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Danos la gracia de reconocer nuestras faltas, de renunciar a ellas y de llevar frutos dignos de arrepentimiento para que tu nombre sea glorificado en nosotros. Gracias, porque aunque merecemos juicio, tú eres compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias porque en Cristo Jesús nos ofreces perdón, restauración y la promesa de que puedes devolvernos los años que el pecado ha destruido. Ayúdanos a confiar en tu bondad y a responder a tu llamado, sabiendo que tu deseo es bendecirnos y hacernos nuevos por tu gracia. Señor, restaura lo que se ha perdido, sana lo que está herido y haz de nosotros un pueblo que te ame y que te busque de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.